El último episodio de la segunda parte de la Final Season da comienzo con Mikasa, aún a bordo del barco del que escaparon de Paradis, reflexionando sobre el cambio del comportamiento de Eren. Aunque Mikasa se cuestiona que tal vez Eren nunca cambió, sino que simplemente él siempre fue así, pero nunca quiso darse cuenta de ello. Esto nos llevaría a un momento pasado en las vidas de Eren, Mikasa, Armin y los demás. Para ser más exactos, antes de que hubiera esta supuesta ruptura y lucha de ideales entre ellos. Nos situamos a cuando Paradis formó recientemente la alianza con la familia Sumabito y los voluntarios antimarleyanos. Recordemos que en el episodio número 10 de la primera parte de la Final Season, la Legión de Reconocimiento se encontraba construyendo las vías del tren. En ese momento a la comandante Hanji se le ocurrió una maravillosa pero a su vez arriesgada misión de reconocimiento para la Legión, pues tuvo la gran idea de visitar al enemigo. No para pelear contra ellos, sino para conocerlos. Por eso es que en este episodio final, vemos a la Legión infiltrados como ciudadanos comunes y corrientes, llevando a cabo esa misión de reconocimiento que desde entonces había ya sugerido Hanji. La Legión visitó Marley para conocer y ver sus costumbres, la forma en la que viven, probar sus alimentos y sorprenderse como niños pequeños por todo lo que nunca antes habían visto. Todos se mostraban muy ilusionados, menos Eren. Él, en cambio, se mostraba decepcionado por lo que había al otro lado del mar. Pero, entre toda la multitud, había alguien que los estaba siguiendo de cerca. Se trataba de un pequeño niño extranjero refugiado en el país de Marley, que le robó su bolso de dinero a Sasha. No obstante, Levi se percató de esto, llamando la atención de todos los ciudadanos marleyenses cercanos al lugar. Rápidamente mostrarían sus inhumanas y xenófobas intenciones, lo que en realidad son, repudiando el acto del pequeño niño con querer castigarlo, y asumiendo de que era alguien de la gente de Ymir, un eldiano. Al ver la gravedad de la situación, Levi y los demás trataron de protegerlo, con la excusa de que era el pequeño hermano travieso que había tomado la bolsa de dinero de su hermana, pero nadie creería en esa mentira, viéndose obligados a tener que huir del lugar. Al llegar a un sitio seguro, el mismo niño había tomado la bolsa de dinero de Levi, marchándose. Pero, ¿por qué tanto énfasis con este curioso personaje? Pues tal vez no lo recuerdas, pero este es el mismo niño que logramos ver por unos segundos, momentos antes de cuando Eren accede a las coordenadas por primera vez. Pues Eren ya lo había visto en sus memorias, por eso se muestra tan sorprendido cuando lo ve. La Legión de Reconocimiento no hubiera llegado a Marley sin la ayuda de los Azumabito y de los voluntarios antimarleyanos. Por eso, una vez dentro de este país, son recibidos en uno de los asentamientos de Kiyomi Azumabito, donde nos explicaría brevemente el cómo se han estado haciendo análisis de sangre para reconocer a la gente de Ymir que han logrado persuadir el exilio en el continente entero, pues todos los eldianos están obligados a vivir en asentamientos especiales y sumamente controlados por los gobiernos de las naciones. Además, otra de las razones principales por las que la Legión visitó Marley era para asistir a la junta de la asociación que busca proteger al pueblo de Ymir. Armin, Hanji, Mikasa y los demás tienen la esperanza de que en dicha asamblea pueda haber una resolución pacífica con la gente de la isla, depositando todas sus esperanzas para que así sea. No obstante, Mikasa se dio cuenta de que Eren no estaba con ellos. Con lágrimas en sus ojos, Eren llora al ver a los refugiados extranjeros. Esto puede deberse a que se siente identificados con ellos, pues al igual que él, se les fue robado la libertad. Ellos lo perdieron todo por una guerra. Ahí es donde Eren se dio cuenta de que al otro lado del océano no solamente había enemigos, sino también gente inocente que no tenía culpa de nada, pues dentro de sus memorias futuras, Eren sabe lo que le depara a esta pobre gente. Por eso, su lamento. En medio de sentimientos encontrados y una lucha interior, Eren quería saber algo antes de que no hubiera vuelta atrás, preguntándole a Mikasa por qué se preocupa tanto por él. ¿Es porque son familia o hay algo más? Mikasa tímidamente le responde que porque son familia. Tal vez dependiendo de la respuesta que Mikasa le hubiera dado en ese momento, Eren pudo haber actuado de una u otra forma, pero eso no lo podemos saber,
pues Mikasa en la actualidad se cuestiona lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si aquel día hubiera elegido otra respuesta? Tal vez el resultado final hubiera sido otro. Sin embargo, lo único que sabemos con certeza es que en ese momento, Eren quería conocer los verdaderos sentimientos de Mikasa por alguna razón. Tristemente, creo que ella no fue sincera en ese momento, pues en el fondo todos sabemos que ella lo ama. Y la gran prueba de ello creo que fue el final de la temporada número 2. Ahí es donde comenzaron todos estos indicios. Después de este momento de gran inflexión, oportunamente un refugiado les daría la cálida bienvenida a todos, donde pasarían sin saberlo la última noche juntos como amigos. Pues al día siguiente, todos asistieron a la junta de la Asociación de Protección a la Gente de Ymir, donde para desilusión de todos ellos, verían con sus propios ojos cómo los mismos eldianos que viven en el continente están divididos con los eldianos de las murallas. A pesar de que tienen la misma sangre, sus pensamientos son completamente diferentes, mostrando su repudio y odio hacia todos los que viven en la isla. Tras la respuesta de Mikasa y viendo que no hay solución pacífica posible para proteger Paradis, Eren tomaría su propio camino. Desde aquel día, los abandonó a todos para actuar por su propia cuenta. Cuando se volvieron a ver de nuevo, ya era demasiado tarde. Eren se había convertido en el enemigo público número 1 de todo el mundo entero. Tras esto, a mitad del episodio vemos algunas memorias pasadas para intentar buscar el momento que lo empezó todo, mostrándonos el día de aquella colina, momento con el que inició el anime y manga de Shingeki no Kyojin. Seguido de esto nos muestran un establo lleno de cerdos, pues esto es debido a que el origen de los titanes prácticamente se originó tras el descuido de haber dejado las puertas abiertas del establo, con el que escaparían todos los animales. En consecuencia, inculparon a Ymir, y bueno, el resto es historia. Pero ninguno de esos momentos es el que lo empezó todo, pues nos muestran el nacimiento de Eren, cuando es cargado por primera vez por un joven Grisha. Sin embargo, es el mismo Eren que nos hace entender vagando por sus memorias que no importa el momento en el que comenzó, él siempre deseó todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Y ciertamente es verdad, se podría decir que Eren ha escrito su historia desde incluso antes de que naciera, pues había ya memorias futuras del mismo Eren dentro de Kruger. Muchos otros cabos sueltos finalmente serían contestados aquí, mostrándonos por ejemplo más a detalle el momento del encuentro entre Eren y Yelena, donde se podría decir que comenzó esta supuesta alianza. Aquí Yelena le revelaría el secreto detrás del vino marleyense con el que controlarían a los más problemáticos de las murallas. Pero lo que no sabíamos de todo esto es que ahí se encontraba Floch, quien lo había escuchado todo. Él estaba ahí para ayudar a Eren si algo mal hubiera sucedido en ese momento, pues le confió todo desde un principio. Fue la primera persona en saber el verdadero objetivo de Eren sobre la extinción de la humanidad y sobre la traición hacia Zeke. Floch lo supo antes que nadie. Con esa gran responsabilidad en sus manos y la confianza que le dio Eren, Floch se convirtió en el más grande aliado y soldado que él pudo tener. Pero tenemos la otra cara de la moneda. Había quienes lo iban a seguir, pero había otros que no. Ahí es donde entra Historia y su encuentro que tuvo con él, pues al saber su verdadero objetivo, Historia estaba completamente en desacuerdo con ello, haciéndole ver que no todos allá afuera eran enemigos, y es algo que perfectamente él ya sabe, y que vio con sus propios ojos cuando visitó Marley más tarde. Sin embargo, no hay otra alternativa para terminar con este odio sin fin. Por eso, para que no se interpusiera en su camino Historia, Eren básicamente la chantajeó, diciéndole que ella había sido quien lo salvó aquel día. Y tiene razón, si Historia no se hubiera revelado a la familia real, Eren no hubiera seguido teniendo al titán fundador. Es más, ya estaría muerto en este punto de la historia. Esto convierte automáticamente a Historia en la mujer más mala de todo el planeta, al ser cómplice indirectamente del mismo Eren. Historia todo este tiempo había sabido la verdad, pero no dijo nada porque de cierta manera ella fue responsable. Por último rememoramos el momento en el que Eren y Zeke se encuentran por primera vez en Marley, pero ahora hablarían sobre los genes Ackerman. Zeke es un erudito
y ha investigado sobre muchas cosas en toda su vida, entre ellos a los Ackerman. Basado en investigaciones, Zeke nos desmiente muchos mitos que teníamos acerca de estos curiosos personajes. Por ejemplo, nos desmiente la creencia de que los Ackerman solo protegen a aquel que despertó sus verdaderos poderes. Es una vil mentira, pues los Ackerman despiertan sus verdaderos instintos cuando sienten que van a morir. Zeke piensa que Mikasa protege y se preocupa tanto por Eren por la simple razón de que lo ama. Tras hablar con su hermano, Eren nos desvela el verdadero propósito del retumbar de la tierra, y es que quiere confiarle un mundo libre sin odio a sus amigos, aun cuando él muera, pues solo le quedan 4 años de vida, debido a la maldición de ser un portador titán. Eren hace todo esto para que todos sus amigos sigan viviendo por muchos más años y tengan una vida plena, donde vemos de fondo un recuerdo de los seres más cercanos a Eren, en el que destacan personajes que incluso ya no están, como Erwin, Marlo, Sasha o incluso el mismo Flock. Las naciones de todo el mundo se han enterado del arribar del retumbar de la tierra. Por eso se ha creado la Flota Universal, la alianza y defensa más grande de toda la historia del planeta Tierra, equipados con los cañones más gigantes y destructivas de la actualidad. Todos están concentrados aquí para detener el avance de los titanes colosales. Si esta última defensa mundial no es capaz de detener el retumbar de la Tierra, nada más lo hará. Decenas de titanes colosales fueron eliminados por los cañones de la Flota Universal. Sin embargo, se enfrentan a millares de ellos. La flota sería rápidamente superada por el gran número de titanes colosales arribando a las ciudades costeras, siendo Marley el objetivo principal en donde Eren se concentraría. Al ver que la flota fue destruida, el resto del ejército marleyense huiría despavoridamente del puerto, observando que quien se acerca a ellos es nada más y nada menos que el titán de ataque, en esta nueva e imponente apariencia que Eren adoptó
Tras usar los poderes del Titán Fundador, el cuerpo del Titán Fundador de Eren se convirtió en una gigantesca columna vertebral de proporciones descomunales. Tal vez desde aquel día es que inició todo. Los millares de titanes colosales y el temible Titán Fundador han llegado finalmente al continente. Eren está completamente decidido a exterminar a todos y a cada uno de ellos. 一匹のです